La película Der müde Tod, o por su traducción en español, La muerte cansada, fue una película del director de cine austriaco Fritz Lang, que se dio en 1921, y en esta ocasión Lang fue director, guionista y director de montaje de toda la película. Los protagonistas de esta película fueron Lil Dagoffa, que interpreta el papel de la novia, Walter Jensen, que interpreta en este caso el papel del novio, Bernhard Goetzke, que interpreta la muerte en este papel, Rudolf Klein, Rogae, Hans Steberg y Eric Pabst. Esta película fue rodada en Alemania, que en esa época, en 1921, se denominaba República de Weimar. Y a pesar de que en Alemania se estrenó en 1921, en Estados Unidos la película tan solo llegó hasta 1924. Esto porque Douglas Fairbanks, un director de cine estadounidense, decidió comprar la película y copiar muchos aspectos esenciales de la misma para poder filmar luego El ladrón de Bagdad, solo que con un mayor presupuesto que la película original. Ahora, la productora de esta película fue Decla Bioskop AG. La influencia que tuvo Fritz Lang dentro de esta película fue muy importante, puesto que él fue uno de los directores de la corriente cinematográfica expresionista más importantes de toda Alemania. Él era un director de cine austriaco, el cual básicamente desarrolló su carrera en Estados Unidos y en Alemania. Él comenzó estudiando arquitectura, pero luego descubrió que tenía cierta afinidad con la pintura y las artes. Después se vio obligado en 1914 a unirse al ejército para poder defender a su país en la Primera Guerra Mundial. Allí conoció a Joy May, que también fue un director de cine muy reconocido en su época, el cual lo contrató de guionista y permitió que iniciara su carrera como cineasta en Alemania. Fritz Lang también es muy conocido por películas como Doctor Mabuse y Metrópolis. Un elemento muy importante dentro de las películas de Lang es el mundo subterráneo. Esto significa que dentro de la mayoría de locaciones se graban los metrajes en cuevas, sótanos, galerías, y otro elemento muy importante, mencionando ya que Lang fue uno de los exponentes más grandes del expresionismo, es importante ver que el expresionismo no solamente fue una corriente del cine, sino que también fue una corriente muy importante en otras áreas como la literatura, el arte y la música. Respecto del arte, el postulado principal del expresionismo es que los artistas van a realizar una aproximación libre e intuitiva al objeto. Esto rompiendo con las estructuras que ya estaban preestablecidas, las cuales se mantenían firmes en otros movimientos como en el impresionismo. Aquí es donde se denota la capacidad que tiene el artista para mostrar el interior a través del exterior del objeto. Esto siendo muy importante, puesto que quieren expresar sentimientos y la parte interna de la persona. Aquí es muy importante la búsqueda de la esencia. Hay una oposición respecto del uso de las formas y los espacios tradicionales, puesto que nace como una vanguardia respecto de los movimientos artísticos que se habían gestado antes. En ese sentido existieron dos grupos muy importantes para el desarrollo del expresionismo, que uno nació en 1905, que se denominó Die Brücke, que significa el puente, que tuvo diversos exponentes muy importantes como Kirchner. Después surgió otro movimiento en 1911 de un grupo de artistas que fue liderado por Kandinsky, que se autodenominó Der Blaue Reiter, que significa el jinete azul. Esto muy importante porque el cine expresionista fue demasiado influenciado por las corrientes artísticas que se dieron en la misma época. El anterior movimiento de carácter expresionista en el arte también ayudó mucho a que se desarrollara el mismo movimiento en el cine. La primera película de carácter expresionista fue El gabinete del Dr. Caligari, que se rodó en 1920.
Es importante también acá ver que el contexto en el cual se desarrollaron estas películas fue en un periodo entre guerras. Esto significa que Alemania acaba de salir de la Primera Guerra Mundial y estaban después de la firma del Tratado de Versalles. Ahora, algunas de las características que se desarrollaron principalmente en las películas de carácter expresionista fueron: primero, que las escenas se dividían en actos como si se tratase de una obra de teatro. Siempre existía la representación de mundos irreales y argumentos ajenos a la realidad que presentaban una distorsión de acuerdo al punto de vista del personaje más que la realidad objetiva. Siempre se tenía el elemento de un personaje malvado dentro de todos los argumentos de las películas. Estas películas siempre eran películas mudas que desarrollaban una gran parte gestual y un lenguaje simbólico. También otro elemento que tienen es que rechazaban la autoridad y muchas veces realizaban críticas tanto al Estado como a la burguesía de la época. Dentro de las técnicas de rodaje que tenían, básicamente el cine era en blanco y negro, utilizaban ángulos que eran muy extravagantes, ya que la cámara en muchas tomas no se movía y habían algunas tomas de carácter panorámico, pero eran menos que las generales. Se grababa en un plano general y en temas de escenografía habían muchos decorados y pintados de carácter teatral que incluso podían llegar a ser siniestros. Se grababa siempre en interiores, las grabaciones en exteriores eran muy pocas y siempre se realizaban en ambientes distorsionados, casi que parecían como en un entorno de pesadilla. Las luces terminaban siendo un elemento expresionista, ya que utilizaban las sombras intensas para dar matiz a los personajes. También dentro de la actuación de los mismos existían movimientos abruptos y exagerados, lo mismo como si se tratara de una obra teatral, y un maquillaje muy tétrico y exagerado para acentuar los gestos de los personajes. Ahora, respecto de la película en cuestión, básicamente la sinopsis de la película es que hay una joven pareja que viaja a un pueblo perdido en el cual la muerte llega y se encuentra como un forastero dentro del pueblo. Aquí, dentro de un descuido de la joven novia, se pierde el novio, ella empieza a buscarlo, luego encuentra que la gente empieza a decirle que su novio se fue con el forastero. Luego, después de la película, ya descubre que el forastero en realidad es la muerte. De alguna forma, ella logra contactar a la muerte. Esta le revela que está muy cansada de su trabajo y del destino que tiene al tener ese papel de la muerte y que se encuentra además muy incomprendida en razón del trabajo que tiene. Le confirma que tiene a su novio, ella le ruega que quiere ir con su novio y le dice una de las frases que desde mi perspectiva es la pregunta fundamental de la película. Ella le dice que el amor es más fuerte que la muerte. Y yo creo que esa es la cuestión fundamental en lo que se centra ahí el argumento de esta película. Ante esto, ellos se encuentran en una habitación que está llena de velas encendidas. Aquí la muerte le explica que cada persona tiene una vela que se encuentra encendida hasta el día en el que esa persona muere y se apaga la vela. Entonces, ante las súplicas de esta muchacha, ante la muerte, ella decide que va a darle una oportunidad para devolverle la vida a su amado. Aquí le muestra tres velas y estas tres velas representan tres vidas diferentes de tres personas diferentes. Entonces lo que sucede es que él le da la oportunidad de salvar alguna de las tres vidas y que si ella logra salvarlas, le promete devolverla a su novio. Respecto a lo anterior, entonces en este punto de la película surgen tres historias paralelas. Las tres historias paralelas se desarrollan en tres partes del mundo diferentes, entonces dentro de estas tres historias los protagonistas van a ser la novia y el novio, los protagonistas iniciales. La primera historia se va a dar en Medio Oriente, en Persia, la segunda en Venecia, en la época del Renacimiento, y la tercera en la antigua China. Entonces lo que sucede aquí es que se van a dar tres historias en las que la pareja van a enfrentar la muerte, pues básicamente el novio, y la novia se va a ver como una especie de heroína trágica, ya que va a intentar salvarlo, pero en los tres casos se va a ver fracasada su pretensión de salvar a su amor.
Entonces, después de que sucede esto, ella vuelve después de estas tres situaciones, la novia vuelve al recinto de la muerte y le ruega que, a pesar de que ya se fueron las tres oportunidades que tenía y en esas tres oportunidades no logró salvar la vida de su novio, ella le pide que le dé una última oportunidad para poder salvar la vida de él. Entonces, al final, después de rogarle, la muerte accede y dice que la condición para que ella logre su cometido va a ser que ella tiene que entregarle una vida humana. Ella, después de esto, decide dirigirse al pueblo y allí encuentra que absolutamente nadie quiere entregar su vida a ella. Luego se presenta con una oportunidad y es que se da un incendio en el pueblo. En esta ocasión hay un bebé que se queda dentro de la casa y ella se presenta la oportunidad de entregar el alma del bebé a la muerte. Entonces ella decide salvarlo y cuando está a punto de entregarlo toma la decisión que no va a entregar al bebé. En este punto de la película es cuando ella ya se da por vencida, le dice a la muerte que no puede hacerlo y la decisión que toma básicamente al final es entregarle la vida de ella, como una especie muy relacionada después como con Romeo y Julieta. Decide entregarle la vida de ella y morir al lado de su amado. Y la película termina básicamente con ella al lado de su novio y las almas de ellos caminando de la mano de la muerte. Entonces básicamente esa es la sinopsis de la película de forma muy breve. Finalmente, esta película denota varias características principales que tiene el cine expresionista y es, por ejemplo, que abundan las líneas quebradas dentro de toda la escenografía de la película, los troncos retorcidos, la abundancia de escaleras por doquier, las sombras, el empleo de la iluminación para generar énfasis en los personajes, los reflejos siendo una parte muy importante de la película, los recargos de los vestidos, las ornamentaciones que tienen, los diferentes vestuarios que tienen los personajes en las diferentes épocas en las que están y lugares geográficos. También aquí es importante ver dentro del uso de la luz que se empieza a incursionar un poco en los tonos sepias, en los azulados, en algunos casos en la sepia tirando un color más rojo para representar el fuego, las llamas. Además, otro de los elementos importantes es que hay que recordar que Fritz Lang fue el primer director de cine que dotó a la muerte de cierta corporalidad. Entonces, esto siendo muy importante, ya que antes no se había representado la muerte como una persona humana, no se le habían dotado de sentimientos. En este film tiene como una característica de ser una muerte incomprendida, que tiene un paradigma en el que tiene cierta soledad, se presenta como una muerte que está cansada del destino que le tocó, hastiada de la humanidad, de donde puede expresar todos esos sentimientos. Y de hecho esto resulta ser muy importante en la medida en que el punto de quiebre del film es cuando la muerte decide darle la oportunidad a la muchacha de poder seguir a su amado. En este sentido, la muerte decide darle esta oportunidad a ella porque es una oportunidad para luchar en contra del destino, que básicamente es el gran problema que tiene la muerte dentro de esta película, y es que no está de acuerdo con el destino que tiene. Y esta oportunidad que le da la muchacha es básicamente por lo mismo, para que ella luche por el destino que en cierta medida, desde una forma más trascendental, como que nos atrapa a todos y termina siendo implacable e irremediable. Otro punto importante es que esta película se desarrolló en una época en la que Lang era la cabeza más visible del expresionismo. Este fue un punto muy importante en el cual él pudo consolidar su carrera, ya que llevaba más de 8 películas hechas a este punto. Y esta película termina siendo muy importante porque demuestra ese interés del director por la metáfora y por la poesía visual. En este sentido se presentan metáforas muy importantes en la película, como la metáfora de las velas, que representa el consumo de la vida y la fragilidad de la vida humana. Además, aquí se presenta un paradigma dentro de toda la filmografía de Lang, donde se presentan las personas atrapadas por su destino.
Ahora, es importante destacar que Lang realiza un retrato frenético de los vivos y representa a las personas con un ítem siempre muy importante de la violencia, donde la muerte siempre va a estar muy a la mano de la vida de las personas. Es aquí donde la muerte se deja de presentar como la antítesis de la vida y se presenta como la esencia más íntima de la vida. Aquí, Lang al final de la película responde a la pregunta si el amor puede vencer a la muerte. Y la respuesta que él da va a ser que la muerte siempre va a ser implacable y que siempre va a vencer. Sin embargo, al final de la película da a entender o deja la interpretación de que el amor, a pesar de que no puede vencer a la muerte, sí puede sobrevivir a ella.